Muy bien, entonces este tema se suscitó para mí porque pues cuando empecé mi vida profesional como nefróloga empecé a tener muchísimos pacientes, pues para esa época, porque ya hace muchos años hago nefrología, mayores de 75, 80 años, que llegaban en un estadio terminal pues a enfrentarse a la diálisis. Pues como enfrentarnos a este tipo de pacientes que venían de alguna forma frágiles, con muchísimas enfermedades y tenían que enfrentarse a la diálisis. Digamos que la observación, como todos nosotros positivistas, seguidores del método científico teníamos, me daba cuenta que estos pacientes pues no les iba muy bien en la terapia. Era una, digamos, tragedia para ellos y para su familia tener que asistir 3 días a la diálisis o tenerse que hacer los recambios de la diálisis peritoneal. Entonces, digamos que esto fue como empezó, digamos, esta pasión que tengo yo hacia el manejo conservador pues, de la enfermedad renal crónica en los pacientes mayores, que fue mi estudio principal, pero creo que esto puede extrapolarse a muchos grupos de pacientes. Yo soy médica internista y nefróloga, trabajo como docente de bioética, aún no como de salud pública, y me dedico a la docencia y al grupo de trasplantes del Hospital Pablo Tobón Uribe. Esta es la bitácora que yo les propongo. Voy a contarles algo de la historia, algo de la actualidad, y la pregunta más importante que creo que le hago pues, a mis compañeros, a mis colegas y a mis estudiantes es si podemos hacerlo todo. Y unas pequeñas conclusiones pues, para que podamos discutirlas. Acá está el doctor Kolf con la primera diálisis que se hizo más o menos en los años 60. Ustedes pueden ver aquí el paciente que se conectaba a través de 2 filtros y se puncionaba la arteria femoral y la vena femoral para hacer el regreso, y esta era en principio la primera máquina de diálisis que se hizo. Para esa época de los años 60 se creó en Seattle, en la Universidad de Seattle, un comité de ética que definía quiénes podían entrar a la terapia dialítica y quiénes no. En ese tiempo, aquellas personas que tenían una enfermedad renal crónica avanzada y que no podían optar por un trasplante de donante vivo, pues fallecían. Como se imaginarán, en esa época no tenemos esta diálisis compartimentalizada como la diría Eduardo Galeano, que podemos dializar a todo el mundo en este momento en Colombia, sino que se podían dializar muy pocos, y este comité se hizo de personas no médicas. Este no fue un comité médico y ellos decidían, basados pues en, me imagino, sus aspectos morales y éticos, quiénes podían entrar a la diálisis o no. Esto contrasta de una forma muy importante con la diálisis compartimentalizada, como les venía diciendo hoy, una máquina de ósmosis inversa que puede darle flujo y agua pura a muchísimas máquinas. Tenemos ya unidades de diálisis en esta ciudad que pueden superar las 60 máquinas y pueden hacer 4 turnos al día. Y digamos que con la Organización Mundial de la Salud y su meta de llegar al 2030 en que todas pudiéramos tener o todos pudiéramos tener o estar cubiertos por la salud, de alguna forma, a mi modo de ver, ha tergiversado aquellas cosas que podemos hacer. La tecnología está en nuestra mano para que podamos usarla, pero de alguna forma se ha insertado como en la cabeza de los médicos de una forma, digámoslo, muy rígida, y nos hemos olvidado que también existen otras formas de tratamiento que no simplemente son siempre las más invasivas. Para fines de la década de los 60, solo el 25% de los pacientes que vivían en el Reino Unido podían recibir diálisis, pero para fines del año 2019 la cobertura de diálisis en Colombia es universal. Es un paso gigantesco de los últimos 40 años que da cuenta digamos, de lo que ha avanzado no solamente la tecnología, sino también nuestro sistema de salud. La cobertura realmente es buena. Desafortunadamente, muchos pacientes llegan a la diálisis sin haber tenido un adecuado cuidado, pero digamos que en este momento todos los pacientes que necesitan la terapia dialítica la pueden tener. Obviamente hay un aumento y una incidencia de la prevalencia y de la incidencia de la prevalencia de la enfermedad, y la diálisis es el procedimiento de alto costo que más se hace en Colombia, digamos que en los últimos 10 años. En nuestra población la incidencia aumentó de 56.3 pacientes por 100.000 habitantes en el 2013 a 91 por 100.000 en el 2019. Y de esto pues podemos lanzar muchas conjeturas y además pues muchos hechos concretos, y es que la población está aumentando en su edad, o sea, nos estamos envejeciendo, y obviamente esta no es solamente una enfermedad de la población anciana, sino que también es una enfermedad, digamos, de la diabetes y de la hipertensión, y que cada vez, digamos, se puede presentar más porque tenemos más diabetes y más hipertensión y más acceso a la salud. Estas gráficas las saqué de la cuenta de alto costo del 2019, que es el último reporte como que tienen adecuado, y ellos hicieron un reporte pequeño en el 2022 después de la pandemia, en donde ustedes pueden ver que la mortalidad, que es lo que más incide, aumentó de una forma muy notoria en los pacientes que estaban en una enfermedad renal crónica, estadio 5. Pues recordemos que hay 5 estadios de la enfermedad renal, que en el estadio 5 es los pacientes que van a hemodiálisis o a diálisis peritoneal o a trasplante o a manejo conservador, y la mortalidad es una cosa absurda, ¿cierto? Nuestros pacientes sufrieron mucho con la pandemia, no solo los pacientes trasplantados, sino también los pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, y se murieron muchísimo.
Esto da cuenta pues digamos, de las enfermedades precursoras de la enfermedad renal que acá se consideran como la hipertensión y la diabetes, y si bien en todas partes del mundo y ustedes van a una unidad renal, los pacientes que están más frecuentemente en la unidad son los pacientes diabéticos. En Colombia, extrañamente, la hipertensión, digamos que sobrepasa un poco la diabetes en cuanto a la incidencia como causa de la enfermedad renal crónica. Digamos que esta gráfica es bastante polémica. Hay muchos pacientes con enfermedad renal crónica en Colombia, casi 1 millón. En estadios avanzados no son tantos, pero miren que en el estadio 3 hay muchos más de los del 1 y el 2 que quisiéramos. El estadio 3 se vuelve como la piedra angular para aquellos pacientes que van a progresar a una enfermedad más avanzada y van a después a necesitar una terapia sustitutiva renal. Y miren que los pacientes en terapia sustitutiva renal son muy importantes. Desafortunadamente, solo tenemos, les voy a mostrar acá, 7.734 pacientes dializados. La lista de espera pues para trasplante renal es muy poca. De los 35.000 pacientes más o menos que hay en hemodiálisis en este momento, pues menos del 10% están en lista para espera de trasplante renal. Tenemos 9.000 pacientes con trasplante y pacientes que nos digamos que tienen un manejo conservador, solo 761. De estos pacientes que hay en diálisis, 5.000 empezaron la terapia en el 2019 y 24.8% eran pacientes mayores de 75 años. Y digamos que en la literatura mundial lo que hemos visto en los últimos 15 años es que nos hemos estado cuestionando si todos los pacientes mayores de 75 años y con ciertas características, con ciertas comorbilidades, deberían entrar a diálisis o no. ¿Por qué? No solamente porque el paciente sea frágil y tenga muchísimas condiciones que hagan que esa terapia se vuelva para él más, digamos, una tortura que una forma de poder vivir unos años más con una buena calidad de vida, sino porque los números son aterradores. Estos pacientes se complican más, están más tiempo hospitalizados que en su casa y tienen, digamos, una percepción de su enfermedad absolutamente desastrosa, ¿cierto? No hay una adecuada sensación, no hay una adecuada relación con la diálisis, porque el médico cuando le plantea, digamos, cuáles son las opciones, la diálisis no está acompañada de una explicación que diga usted va a estar más enfermo, puede sentirse de alguna forma débil, sin ganas de quererse parar, solo va a querer estar acostado. Entonces, obviamente eso no lo hacemos los doctores y es una cosa que considero que debemos empezar desde nuestro punto de vista, desde la parte médica, a tener una conversación un poco más profunda con el paciente. La evidencia, desafortunadamente, es grande de que estos pacientes no les va bien, pero sin embargo, en Colombia y en casi todos los países, digamos, especialmente los americanos, no tenemos muchos pacientes, digamos, en este grupo en el que yo quisiera que hubiera más pacientes porque de alguna forma les va un poco mejor. Este estudio marcó para mí un antes y un después. Lo hizo el doctor Verdene, él es un holandés, y muestra cómo los pacientes que tenían un índice de morbilidad importante, 2, 3 o más comorbilidades con un Charleston mayor de 3, tenían una probabilidad de morirse igual si estaban en diálisis, así estaban en manejo conservador. Y es esta gráfica que les muestro acá. Y digamos que entonces me pregunté, pero entonces, ¿por qué estamos diálisis? O sea, ¿por qué seguimos ofreciendo la diálisis de una forma, digamos, superior a un manejo conservador, si probablemente todas las complicaciones que acarrea la hemodiálisis sean muy deleterias y las complicaciones o, digamos, los manejos que puedan tener en el manejo conservador van a ser sintomáticos y los pacientes los van a poder entender y manejar mejor y van a tener una mejor calidad de vida? Y digamos que aquí están todos los puntos a discutir, sobre todo desde el punto de vista bioético, y uno de los más importantes es el artículo del New England Journal of Medicine, que nos demuestra que aquellos pacientes que entran a la diálisis, que son mayores de 80 años y tienen más de 3 comorbilidades, el declive funcional que tienen es tan significativo que en los 6 meses que siguen probablemente ya no van a poder ir al baño solos o no van a poder vestirse solos o van a tener muchas hospitalizaciones y muchas complicaciones asociadas a las hospitalizaciones que van a hacer que su calidad de vida se deteriore de una forma muy importante. Todos los estudios, digamos, pues, que están acá, evidencian que el mayor problema es el que tenemos los doctores para poder decirle a los pacientes qué va a pasar con la diálisis. Si bien hay muchas iniciativas que hablan como de este grupo etario y, digamos, modifican la terapia dialítica, de alguna forma siguen dando cuenta de una terapia invasiva. Pero digamos que la mayoría de estos estudios que les muestro aquí, lo que evidencian es que nosotros, como personal de la salud, tenemos una gran incapacidad de enfrentarnos a la muerte, que me imagino que para ustedes es muchísimo más fácil, pero digamos que los médicos, internistas y nefrólogos tenemos una gran incapacidad de enfrentarnos a la muerte y explicarle al paciente que probablemente ha llegado el final de su vida y que hay otras terapias, que no solamente son las invasivas, que pueden usarse para tener una mejor calidad de vida y manejar su problema. Realicé un estudio cuando me fui, digamos que cuando hice la maestría en bioética, me faltó una parte que consideré que era necesaria terminar con la maestría en salud pública. En la maestría en salud pública hice un énfasis en economía de la salud y mi trabajo de grado, que es lo que les voy a presentar,
fue un estudio de costo-efectividad que trata de evaluar cómo era la costo-efectividad o si había algún tipo de costo-efectividad en manejar a los pacientes mayores de 75 años con terapia conservadora en vez de ofrecerles hemodiálisis. Les voy a contar a lo largo pues, de la charla los problemas que tuve y por qué no usé, digamos, por qué no pude entrar al modelo los pacientes con diálisis peritoneal y el resultado que tuvimos. Entonces, este estudio lo que pretendía era evaluar si aquel tratamiento conservador en los pacientes mayores de 75 años que tuvieran una falla renal estadio 5 y 3 o más comorbilidades era costo efectivo comparándose con la hemodiálisis acá en Colombia. Yo revisé muchísimos artículos y acá tengo que darles cuenta a los residentes, que no me canso de decirles, que necesitamos más estudios demográficos que den cuenta de nuestra información, que den cuenta de cuál es la morbilidad de los pacientes en hemodiálisis. Desafortunadamente no está en la cuenta de alto costo, son unos datos muy difíciles de conseguir y necesitamos tener pues una opinión, una información más certera de nuestra propia, digamos, estadística y casuística para poder montar estos estudios. De todas las unidades renales que contacté, desafortunadamente, pues son estas multinacionales. Solo un doctor en Bogotá me dio la información que necesitaba en cuanto a la hemodiálisis para poder poblar pues el modelo, ¿cierto? Todos los otros datos, desafortunadamente, son europeos, es decir, los datos de mortalidad en el manejo conservador, los datos de utilidad, todos los tuve que sacar de los estudios holandeses, ingleses y japoneses. Y digamos que obviamente esto no da cuenta ni evidencia claramente lo que pasa acá, pero puede darnos una idea, ¿cierto? Sé que es una diapositiva muy cargada, pero quería contárselas todas. Digamos que en Colombia los pacientes que tienen una falla renal en estadio 5 y requieren diálisis son aquellos que se supone que tienen menos de 10 mililitros por minuto de filtración y tienen 3 posibilidades: hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. A pesar de que todos sabemos que la terapia de elección es del trasplante, tiene menos morbilidad, tiene mejor calidad de vida, desafortunadamente muy pocos pacientes están en la lista de espera, menos del 10% de ellos. Y a pesar de que, por ejemplo, en España el trasplante de los pacientes adultos mayores es muy grande, no está contemplado a aquellos pacientes que tienen tantas comorbilidades. A nuestros pacientes mayores de 75 años se les suele ofrecer la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el manejo conservador, pero para esa época, para el 2019, que son los últimos datos que tenemos de la enfermedad de alto costo, solo 760 pacientes estaban en el manejo conservador. Y asumimos que eran pacientes que tenían ya una enfermedad terminal o muy avanzada la edad, pero desafortunadamente no tenemos digamos, una casuística que nos permita ver cómo se comportan estos pacientes, cuáles eran sus complicaciones, cuál era su mortalidad, por qué se morían, cuánto tiempo tardaban en morirse, cuál era la calidad de vida, que digamos en este momento me parece lo más significativo para este grupo etario. Y digamos que eso fue lo que de alguna forma hizo más o incidió más en que realizar el estudio. El escenario de intervención, esto es una intervención hipotética, los estudios de costo-efectividad son solo intervenciones hipotéticas que se basan en los estudios, idealmente los estudios aleatorizados, dobles ciegos y controlados, no, pues, que unos RCTs que permitan sacar, digamos, aquellos datos estadísticos que me permitan poblar el modelo. Entonces, lo que, digamos, elegí fueron pacientes mayores de 75 años con 3 o más comorbilidades que se pudieran comparar si se metían a un manejo conservador o un manejo en hemodiálisis. Esto todo es hipotético, es un modelo que ya les voy a mostrar. Y digamos con la salvedad de que este manejo conservador aquí en Colombia generalmente lo solicitan los pacientes, no es tanto el ofrecido por los doctores, salvo en circunstancias, pues digamos, un poco extremas a mi modo de ver, que son pacientes que son muy frágiles y muy vulnerables, que tienen un cáncer metastásico o una enfermedad neurológica severa. No hay reportes pues en la literatura colombiana, desafortunadamente, para este grupo de pacientes, acerca de lo que les dije, la tasa de supervivencia, la respuesta clínica que tienen, y por eso digamos que muchos de esos datos los utilicé de los estudios que acabo de mencionar. Este es el modelo, es un modelo muy sencillo, se llama un modelo de Markov, y lo que hace es que se divide la decisión, cuando entran acá los pacientes se dividen en hemodiálisis o diálisis peritoneal, en cada brazo del modelo hay 1000 pacientes y se empiezan a aplicar, digamos que los valores de calidad y los valores de mortalidad aportados por los estudios de altamente, los estudios, los RCTs. Digamos que les quiero mostrar en este modelo pues lo sencillo que era, porque ni siquiera incluí las comorbilidades o las complicaciones que tenían los pacientes en hemodiálisis o en manejo conservador. Es decir, cuando entraban los pacientes al hospital porque tenían una bacteremia asociada al catéter o porque tenían un infarto del miocardio, que generalmente se presentan más en los pacientes de hemodiálisis. Yo quería enfocarme solamente en el tratamiento como tal. Es digamos, una ventaja y una desventaja y una limitación del estudio, pero van a ver los resultados y se van a dar cuenta por qué traté de limitarlo así. En cuanto a la diálisis peritoneal, desafortunadamente no existen estos datos, digamos, tan claros
el proveedor de salud en Colombia, que fue el doctor Mauricio Sanabria, que es el jefe de Baxter, como el jefe académico de la unidad de Baxter, que fue quien me proporcionó todos los datos de diálisis en Colombia, tenía muy poquitos pacientes en diálisis peritoneal. Entonces, para tratar de no modificar más el estudio y sabiendo que había muchos pacientes, o sea, los estudios de costo-efectividad generalmente se hacen entre hemodiálisis y diálisis peritoneal, quise mostrarle a hemodiálisis que de alguna forma es la terapia, digamos, más mórbida, por decirlo de alguna forma, y compararla con el manejo conservador. Digamos que este es los datos que le metí al modelo. Estos, digamos, datos de hemodiálisis son todos colombianos. Estos son los parámetros, la edad entre 75 y 79 años, entre 80 y 84 y mayores de 85. Esta es la probabilidad de morirse en hemodiálisis. Digamos que este es el valor, estos son los intervalos de confianza, el menor valor y el mayor valor, y estos fueron los datos que me proporcionó pues el doctor Mauricio. Yo quiero hacerles énfasis y mostrarles que, miren qué particular, que en los pacientes pues mayores de 85 años que tenían esta característica, o sea, que tenían un índice de Charlson mayor de 3 y que se consideraron como 3 o más comorbilidades, es menor que aquellos que tenían 75 a 79 años. ¿Por qué? Porque eran muy pocos pacientes, ¿cierto? O sea, no eran muy pocos, pero tampoco eran suficientes para mostrar, y porque se supone que la expectativa de vida en Colombia cerca a los, pues está alrededor de los 75 a 79 años. Entonces, a pesar de que en los estudios en el mundo muestran que son mayores de 80, yo bajé un poco la edad pues para poder tener una diferencia entre estos grupos etarios. Esta es la probabilidad de morirse en el manejo conservador. Miren que de todos modos es superior a morirse en hemodiálisis, pero miren el valor menor, o sea, el intervalo de confianza es, pues puede llegar a ser menor y obviamente puede llegar a ser mucho mayor. Todas las causas de mortalidad, porque esto también se mete al modelo, es decir, los pacientes no solo se mueren por enfermedad renal, sino que también se mueren por otras causas, por enfermedad cardiovascular, etcétera. Y esto lo saqué de Colombia, ¿cierto? Esto es una base de datos que manejamos a nivel mundial y ahí están la probabilidad de todas las causas de mortalidad en Colombia. Y los valores de utilidad, desafortunadamente, aunque hace más o menos unos 10 años, el doctor Yepes, que es un epidemiólogo que trabaja en el Hospital Pablo Tobón, hizo como un estudio tratando de evaluar digamos, las percepciones que tenían los pacientes acerca de cómo se sentían durante la diálisis o con la enfermedad renal crónica. Desafortunadamente no estaba validado. Entonces esto lo saqué de los estudios europeos que muestran cuál es la percepción que tienen los pacientes acerca de su estado de salud teniendo una enfermedad renal crónica estadio 5. Y quiero mostrarles de una forma muy particular que en el manejo conservador, pues digamos, el porcentaje de utilidad es un poco superior, pero los intervalos de confianza otra vez son diferentes, ¿cierto? Son significativamente, por ejemplo, el valor mayor, la percepción que tienen los pacientes puede llegar a ser del 0.89%, siendo 1 una salud muy buena y 0 obviamente la muerte. Entonces miren que es superior a todos los otros. Y estos costos anuales los saqué todos de los digamos, expertos colombianos y de las, digamos, informaciones que tenemos a nivel público de lo que vale la hemodiálisis y lo que vale el manejo conservador acá en Colombia, ¿cierto? La estimación de costos se hizo basados pues, en lo que costaba un año en diálisis por este proveedor de salud, que fueron Baxter y Fresenius, quienes, pues, de los que pude obtener los resultados, y los pasamos pues a dólares porque el valor era tan alto en el modelo que eran muchos millones que no éramos capaces de leer. Entonces, obviamente, pues esto está un poco diferente porque $1 para ese momento pues eran 3.688 pesos, pero más o menos se pueden hacer la idea de lo que significó. Los cuales yo me imagino que ustedes saben, lo que busca el modelo es que cada tratamiento que yo doy, lo que me da, lo que me ofrece es una cantidad de años de vida que cada grupo tiene, es decir, los pacientes que meto en hemodiálisis y los pacientes que meto en manejo conservador, y eso debo multiplicarlo por ese valor de utilidad, es decir, esa percepción que tienen los pacientes de cómo es su calidad de vida. Y obviamente esto se tiene que multiplicar por una cosa que se llama un discount factor o un factor de descuento, porque cada año, pues digamos que todas las cosas pueden variar, ¿cierto? Especialmente en cuanto se trata el dinero. Y como se hace un análisis de costo-efectividad, es muy fácil. Lo que yo trato de hacer es que resto en la parte de arriba lo que vale la terapia en un lado, en el manejo de hemodiálisis y en el manejo conservador, y lo divido pues por esa calidad que tengo o por esa diferencia del efecto del tratamiento conservador versus el efecto de la hemodiálisis, ¿cierto? Y digamos que aquí es muy importante decir que obviamente a mí eso me va a dar un valor, pero ese valor lo tengo que meter en un contexto. El contexto en los sistemas de salud es aquello que se llama una disposición a pagar, un willingness to pay. Es decir, en Colombia el willingness to pay es diferente al del Reino Unido, por ejemplo. En el Reino Unido el gobierno ha definido que por cada cual ellos están dispuestos a pagar más o menos 20.000 libras esterlinas. En Colombia aún desafortunadamente eso no está bien estandarizado.
Entonces yo definí usar todas las, digamos, todas las willingness to pay que hay acá en Colombia. Una es la que usa la guía farmacoeconómica de Colombia, que dice que es por un quali estamos dispuestos a pagar 3.434 pesos. La recomendada por un, digamos, economista que se dedica pues a la economía de la salud, es un inglés ampliamente, y dice que ese willingness to pay en Colombia está alrededor de 2.174 a 8.754, y digamos que hasta hace unos 5 años se usaba el Producto Interno Bruto como una referencia también. El Producto Interno Bruto en Colombia es más o menos, pues para ese año era de $6.434. Entonces van a ver cómo lo puse todo en el modelo, ya les voy a mostrar. Entonces este es digamos, el mapa de la costo-efectividad. Este es el plano cartesiano. Aquí está la efectividad en el eje de las X y acá está el costo en el eje de las Y. Todo lo que sea más costoso va hacia arriba, todo lo que sea menos costoso va hacia abajo, todo lo que sea más efectivo va a la derecha y todo lo que sea menos efectivo a la izquierda. El escenario ideal, obviamente, es el cuadrante inferior derecho. El tratamiento es más efectivo y menos costoso, es lo que quisiéramos todo, pero el 95 o 96% de los estudios que se hacen para tratar de introducir una nueva tecnología recaen en este cuadrante. Entonces, lo que se intenta, esta línea que ustedes ven a ver, es el willingness to pay. Ese es el techo al que yo puedo aspirar con una nueva tecnología. Si ese techo es sobrepasado, obviamente tampoco es costo efectivo, pues porque el sistema de salud no puede centrarse solo en una tecnología, también tendrá que atender pacientes hipertensos, diabéticos, maternas, mil cosas, ¿cierto? Entonces, más o menos ese es el techo. Pero ese techo en los últimos años también se ha visto que se debe ver en el cuadrante inferior izquierdo, que es el sur-oeste, ¿cierto? Y de lo que se trata es que hay ciertas terapias que son un poco menos efectivas, pero mucho menos costosas, que hacen que la terapia en ciertas circunstancias pueda ser considerada. El ejemplo mejor es, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace más o menos unos 10 años de la proteína C activada en los pacientes de la UCI a diferencia de la heparina. Obviamente mostró una pequeña efectividad comparándose con la heparina, pero los costos eran prohibitivos y evidentemente eso salió del mercado. Esta, en la bioética, es también un amplio, digamos, lugar de discusión, porque obviamente nadie quiere tener una terapia menos efectiva, que sea más barata, pues todos quisiéramos tener la mejor terapia disponible, pero esa terapia debe ser vista a la luz de muchísimas circunstancias. Eso es lo que les acabo pues de explicar más o menos del cuadrante suroeste. Y también lo más significativo que quiero contarles es que, digamos que todos los sistemas de salud están tratando de luchar por esta cantidad de, digamos, de nuevas tecnologías a las que nos vemos enfrentados, e interpretar ese lugar requiere cierto, digamos, sentarnos y conversarlo un poco mejor. Entonces este doctor, que se llama Kent, introdujo el concepto de que eso que voy a dejar de hacer es que yo no voy a perder qualis, sino que digamos, al no invertir en esos qualis, ese dinero que voy a tener lo voy a poder redistribuir en otras necesidades que tenga ese salud o digamos, ese sistema de salud en particular. Y el asunto, digamos, bioético más complejo es que obviamente cuando alguna persona usted la siente y le dice que si usted está dispuesta a ganar, puede pagar una plata, es decir, si el sistema de salud colombiano dijéramos que lo tuviéramos que costear nosotros mismos y nos dijeran, bueno, si usted va a vivir un año más con una buena calidad de vida, entonces usted está dispuesto a pagar y usted tendrá un techo para pagarlo. Supongamos que sean, qué sé yo, $10.000, ¿cierto? Ese mismo debería ser el techo hacia abajo. Si yo no lo puedo, o sea, si esto es tan caro que no lo puedo pagar, si se pasa de acá, entonces, perder un quali debería significar también $10.000, pero hay quienes consideran que no y que eso debería multiplicarse, es decir, la capacidad de yo aceptar que voy a perder un año de vida debería ser un poco más costosa. Y eso da también para muchas discusiones bioéticas, ¿cierto? No debería ser así en mi concepto, pero claramente hay otras personas que considerarán que sí y está bien, porque obviamente lo que yo estoy dispuesto a ganar debería ser lo mismo que estoy dispuesto a perder, pero en muchas ocasiones no funciona así. Estos son los resultados que obtuve, van a ver que son increíbles. Este es el costo por diálisis por persona en hemodiálisis, $23.000, y este es el costo, esto es en un año completo, y este es el costo del manejo conservador, y son $3.963. Y miren que esto es lo más significativo del estudio. Cada persona por quali, en todo el estudio, pues cada individuo ganó en todo el estudio 2 qualis, discúlpenme, y en cambio en el manejo conservador solo 1,5 diálisis, es decir, la diferencia que tuvimos fueron solo 0,5 qualis por esta diferencia tan astronómica de dinero. Al hacer la razón, ese incrementa el costo que les monté al principio, es decir, restar los valores del costo menos los valores de utilidad, da que por cada quali que yo le dé a un paciente mayor de 75 años, que tenga 3 o más comorbilidades, ese quali nos va a costar $34.623, que se pasa de todos los, digamos, de todos los techos que existen, del inglés, del colombiano, de todos. Y nos hace reflexionar cuál es la verdadera intención entonces de tener este tipo de pacientes en hemodiálisis.
Este es un análisis de sensibilidad en el que se varían todas las variables del estudio, entonces los valores de utilidad, los valores de mortalidad, y se usan, como les mostré, los intervalos de confianza, el valor mayor y el valor menor. Y es increíble, o sea, en cuanto a la mortalidad, miren que no se modifica mucho ni en la mortalidad de los manejo conservador, ni en la mortalidad de hemodiálisis, en los costos digamos que sí, pero no mucho, pero miren que lo que más se modifica fue en eso que les llamé la atención, cuando el valor de utilidad es muy superior, cada quali que yo pague por esos pacientes que van a estar en diálisis son $242.000, ¿cierto? Entonces, esos valores de utilidad del manejo conservador son los que me siguen llamando más la atención. Aquellas personas que perciben que estando en manejo conservador van a tener una vida muchísimo mejor que aquellos que están en hemodiálisis. Y este, digamos que es un manejo, esto es un modelo que uno mete los valores y él solo hace sus cambios, es decir, él solo modifica cada una de las variables y digamos que los pone en un amplio rango para que podamos ver si el modelo sí es costo efectivo o no. Cada una de las líneas son los techos o los willingness to pay y les muestro los tres, digamos, los tres rangos que ya les había explicado, las guías colombianas, las guías de Woods y las guías, digamos, de los valores del Producto Interno Bruto. El resultado, obviamente, todo está en el cuadrante suroeste. Digamos que este es el valor principal, ese ICER o el Incremental Cost Effectiveness Ratio que les acabo de mostrar. Los $34.000 están acá. Es un poco menos, digamos, eficiente, pero es mucho más económico, por decirlo de alguna forma. Y esto es cuando yo modifico esta curva, lo que me muestra es que cuando yo tengo la willingness to pay, en cualquiera de los rangos que les mostré, bien sea 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, la probabilidad de que yo acepte ese ICER como costo efectivo siempre fue del 100%. Entonces, como obviamente sabía que esto iba a ser un poco controversial, multipliqué esas líneas por, o sea, como por decir, yo no soy capaz de aceptar que me voy a morir o que voy a perder un quali, entonces voy a duplicar esos valores o a cuadruplicarlos, esos valores de la willingness to pay, y solo cuando la willingness to pay es 4 veces, es decir, es el infinito, porque está en todo el eje de la Y, resulta que no es efectivo. Entonces, digamos que este estudio sugiere que implementar un tratamiento conservador para estos pacientes mayores de 75 años que tengan 3 o más comorbilidades en Colombia puede ser costo efectivo. Obviamente, yo no puedo decir que lo puedo comparar con países de alto costo porque ellos ya han hecho sus estudios y obviamente para ellos es costo efectivo, pero digamos que los datos son los que yo poblé el modelo eran de mi país y esos, digamos que esos datos muestran y pueden compararse con aquellos países que tienen una situación semejante a la de nosotros, semejante. Y digamos que lo más importante es que es un ICER muy elevado, o sea, es un valor muy elevado y lo que trata de mostrar es que la diferencia en los qualis, o sea, en ese tiempo de vida con calidad que voy a tener, no es tan significativa entre los pacientes que tienen hemodiálisis y los pacientes que tienen manejo conservador. La diferencia es 0.5 qualis en todo, o sea, en todo el modelo, ¿cierto? Para cada paciente. Esta pequeña diferencia en los qualis, con una diferencia tan significativa desde el punto de vista económico, nos debe hacer considerar si esta sí es, digamos, la terapia que debemos utilizar en todos los pacientes. Obviamente que la discusión será, hombre, que hay unos pacientes que pueden tener, otros son, pues pueden tener ustedes lo pueden evaluar y dicen, bueno, no es tan frágil, puede aguantar, tiene muy buen soporte social y probablemente a esos pacientes se les pueda ofrecer. Pero creo que el problema radica en que a todos les ofrecemos lo mismo y a muy pocos nos podemos sentar a ofrecerles esto. Mi experiencia, digamos que desafortunadamente no sé por qué en el mundo de los académicos cada vez, a pesar de que todos los, digamos, más grandes precursores de la medicina basada en la evidencia ratifican que hay ciertos protocolos, pero que evidentemente cada paciente es un mundo diferente. No sé cuál es el problema que tenemos a la hora de considerar hablar con el paciente, sentarnos y decirle probablemente, a pesar de que estas son las opciones, su mejor opción puede ser la terapia conservadora por A, B, C y D, ¿cierto? La terapia hemodialítica le va a ocasionar y a generar muchísimas complicaciones. Y obviamente estamos en un sistema de salud que a mi parecer es uno de los mejores del mundo. Tenemos una cobertura amplia y tenemos muchísimos problemas, claro que sí. Ni hablemos del que más nos molesta a todos, que es de la corrupción, pero todavía tenemos una medicina muy centrada en las ciudades, necesitamos acercarnos más al campo, necesitamos muchísima más prevención, ¿cierto? Para que no lleguemos como a estos extremos, pero definitivamente tenemos que tratar de ayudar y de comparar, pues de ayudar a este sistema de salud, ¿cierto? La principal fortaleza del estudio es que es un modelo muy simple, como les acabo de mostrar, solo evidenció la hemodiálisis y la diálisis, el manejo conservador, no uso la peritoneal porque es muy similar a la hemodiálisis, pero además no mostró las comorbilidades. Digamos que eso es una cosa significativa. Ustedes saben mejor que yo cómo se puede complicar un paciente que está en hemodiálisis, cómo puede entrar al hospital 3, 4, 5 veces, y eso no estuvo, digamos,
considerado en el estudio, y mucho menos lo que tienen que pagar los pacientes para llevar a los pacientes a hemodiálisis en taxi, devolverse en taxi, cuando digamos, la unidad renal no puede ayudarles. Y digamos que esas cosas no fueron consideradas, lo que haría que fuera todavía más grande esa diferencia que tenemos que pagar por cada cual. Este es el primer análisis pues, de costo-efectividad que hay para este tratamiento en los mayores de 75 años, pues, en América Latina y en Colombia. Y esa, digamos que para mí, o la intención es que espero que podamos tener una mayor sensibilidad a la hora de tener estos pacientes y empezar a hacer estudios que nos puedan mostrar nuestra propia, digamos, estadística y casuística. Acá en Medellín hay una, pues es Sura, con su manejo de, yo no sé si ustedes lo conocen, es un manejo fuerte, ellos tienen una muy buena, digamos, un muy buen manejo de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, y hay un grupo de pacientes que ellos me ofrecieron como para ponerlo en el estudio, eran 19 pacientes mayores de 80 años que además estaban manejando con cetoanálogos y habían decidido no ir a diálisis, y la mortalidad era tan baja que no la usé porque dije, Dios mío, si uso esto, entonces probablemente la mortalidad y los costos del ICER van a ser súper superiores y van a decir, esto no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces, digamos que hay pequeños grupos en el país que han estado usando este tipo de implementación, o sea, pequeños grupos, por ejemplo, acá la EPS, no los hospitales grandes, y han tenido pues una buena respuesta. Desafortunadamente no tenemos esa información y considero yo que debemos empezar a expandir y a fortalecer este tipo de terapia. Las limitaciones obviamente pues son evidentes, no pude usar todos los datos de Colombia, usé muchos datos de los países extranjeros pues porque no hay desafortunadamente en Colombia, y de ahí mi invitación a los residentes a que hagamos más estudios descriptivos y demográficos para que podamos tener unos datos propios, ¿cierto? Unos datos de Colombia, no unos datos de otras partes del mundo, ¿cierto? Digamos que los valores de utilidad se obtuvieron pues de una revisión sistemática, pero no eran pacientes colombianos desafortunadamente. Solo se introdujeron en el modelo lo que les conté, los costos de ambos tratamientos sin considerar las complicaciones, sin considerar la pérdida de la independencia, sin considerar los costos asumidos por la paciente, pues porque el paciente o la familia porque los tienen que llevar, y desafortunadamente tenemos muy poquita investigación en Colombia para el tratamiento conservado. Yo creo que lo más relevante es que podamos empezar a capacitar a los prestadores de servicios de salud, o sea, a nosotros, y obviamente a las unidades de diálisis, que son quienes manejan en este momento los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, para que podamos expandir, evaluar y concretar con los pacientes estas posibilidades, ¿cierto? Esas decisiones compartidas con los pacientes bien informados, yo considero que pueden hacer que los pacientes tengan una decisión más clara, más tranquila, y puedan enfrentarse a su enfermedad de una forma mejor. El objetivo era comparar pues, la hemodiálisis con el manejo conservador, esto ya se los dije, y digamos que a mí me gusta decir más que no es que yo voy a perder un quali, sino que voy a renunciar a un quali en el que voy a tratar de invertir otras cosas, ¿cierto? Voy a invertir otras cosas que son necesarias para el sistema de salud y que me pueden proporcionar una mejor calidad de vida, ¿cierto? Porque no hay una, digamos, una diferencia significativa en este punto que a mi modo de ver en este momento o para este grupo poblacional es muy importante. Digamos que yo creo que en Colombia debemos empezar a hacer más estudios de costo-efectividad, no podemos basarnos en lo que hay en otras partes del mundo porque no somos otras partes del mundo. El doctor Alejandro Gaviria decía en su blog hace mucho, pues hace como 3 años, una cosa muy bonita, y es que nosotros no podemos pensar en que vamos a vivir con el sistema o con el modelo inglés que cubre el NHS, pues toda la salud, ¿cierto? Con los, digamos, y está cubierta por los impuestos que pagan los mismos ciudadanos, y compararse con el modelo gringo, que a mi modo de ver también es uno de los peores modelos de salud del mundo. La gente no está cubierta por su sistema de salud, pero se puede hacer de todo. Esto genera además una inestabilidad económica para el paciente que tiene que pagar de su bolsillo un montón de intervenciones o un montón de situaciones, ¿cierto? Creo que debemos ajustarnos un poco más y tener, digamos, una postura un poco más conciliadora en cuanto a aquellas cosas que podemos hacer en un sistema como el nuestro. Debemos definitivamente poner o implementar un tratamiento conservador en esta población. Ese es mi sueño, yo quisiera poderlo hacer y poder monitorizar y ver cuál es la tasa de supervivencia, cómo se complican y cuál es su calidad de vida, y poderla comparar con aquellos que están en hemodiálisis. Necesitamos datos locales definitivamente pues para poder tomar mejores decisiones acerca de cualquier tratamiento, o sea, no solo de la hemodiálisis, de cualquier cosa. Y como este tratamiento ha sido tan difícil que puede incluirse en la cabeza de los doctores y digamos, en explicárselo a los pacientes, creo yo que podemos empezar por ahí. Debemos, pues, obviamente, seguir estos pacientes y ver qué les pasa. Este no es un paciente que se deba ir a para la casa. Hay muchísimos medicamentos ya que pueden usarse, que pueden favorecer y digamos, tratar los síntomas que acarrean la enfermedad renal crónica avanzada, y poder tener una base de información nacional a la que todos podamos, pues, acceder. Podemos desarrollar, digamos, protocolos de apoyo a los pacientes, a los equipos de diálisis, ¿cierto? Para que puedan formarse especialmente, para que los pacientes
puedan estar mejor informados y puedan dar noticias malas, que son estas noticias, pero de una forma en la que el paciente pueda tomar una decisión un poco más tranquila y consciente. Doc, muchas gracias por la presentación. Sigue la doctora Lady Aristizábal. Buenos días para todos. Doctora, muchísimas gracias por su presentación. Hemos aprendido muchísimo. La felicito pues por todo el trabajo que ha hecho, porque créame que para nosotros los geriatras es muy importante escuchar este tipo de cosas de otros colegas que no son geriatras. Yo trabajo en Cali, soy egresada pues de la Universidad de Caldas, pertenezco a un comité que tenemos en la Asociación de Nefrología, que es de nefrogeriatría, que aquí hay otros colegas también, y digamos que las discusiones de nosotros se basan mucho en cuando la edad cronológica, digamos, no es el único criterio para definir una intervención, no, ¿cierto? Digamos que ahí tenemos un poquito de diferencia con los colegas nefrólogos, porque a veces, y hablando del Día Mundial del Maltrato del Adulto Mayor que fue ayer, el edadismo es una condición que está incluida dentro de los estudios y que muestra que muchas veces solo por la edad cronológica no se le ofrecen terapias al paciente, no estamos hablando solo de diálisis o no, ¿cierto? Porque creo que usted ha expuesto muy bien, digamos, esta diferencia entre el manejo conservador, la diálisis y todo lo que implica en calidad de vida. Pero le hago esa pregunta o dos preguntas. Primero, ¿qué tan frecuente es que ustedes como nefrólogos en su práctica clínica hagan el diagnóstico de fragilidad, pero no solo el diagnóstico, sino el tratamiento de la fragilidad? Porque se da la percepción de que decimos es frágil, entonces no le vamos a hacer, sabiendo que la fragilidad es un síndrome potencialmente reversible e incluso hay estudios en trasplante renal cómo hay pacientes frágiles, obviamente de acuerdo al grado de fragilidad que tiene el paciente, su comorbilidad y demás, pero que pueden revertir ese proceso de fragilidad, ¿sí? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo usted ve, digamos, la aplicación de estas variables geriátricas en estos pacientes, pues adultos mayores con enfermedad renal crónica? Y la segunda pregunta es, ¿usted qué opina de la diálisis paliativa? ¿Sí? Aquí en el hospital donde yo trabajo, en la Fundación Valle de Lili, digamos que hay mucha tendencia a dializar, ¿cierto? Entonces puede llegar el paciente adulto mayor de 90 años que tiene BUN de 130 y todo el mundo corre a llamar al nefrólogo a dializarlo y entonces nosotros llegamos y decimos, no, venga, espere, hidratémoslo, veamos, un paciente frágil, no le, pues tiene muchas comorbilidades, tiene demencia, pero a veces digamos que en el escenario agudo, ¿sí? Como el paciente llega urémico, llega en injuria renal aguda, pues obviamente se tiende a dializar y el paciente sale con diálisis, ¿cierto? Porque llegó al hospital por alguna otra cosa, porque se infectó, porque se deshidrató, lo que sea. Entonces, ese término de diálisis paliativa, ¿qué tanto usted, digamos, lo ha utilizado en la práctica? Nuestro colega, el doctor Muso, argentino, nefrólogo Sí, también, lo leo nos... mucho. Exacto, el doctor Muso es excelente, él está en el comité. También nos habla de esa opción, ¿sí? Pero en el modelo actual de las unidades renales donde dice hay que hacer diálisis trisemanal, ¿sí? Eso es, o sea, es muy difícil poderlo alcanzar. Esas serían como mis dos preguntas y darle las gracias por este espacio, pues porque creo que son muy provechosos pues para todos y felicitaciones por su trabajo, doctora. Muchas gracias. Mira, en cuanto a la primera, yo creo que ha venido implementándose, pero en el último tiempo. Sí, digamos que, por ejemplo, desde que llegó el doctor David García al hospital, probablemente hemos tenido como un acercamiento mayor a estas escalas y digamos que a definir, bueno, esta fragilidad, como dices tú, es reversible, podemos manejarla y el paciente puede mejorar, o definitivamente es un paciente que ya está muy enfermo y se beneficia del manejo conservador. Digamos que ahí yo quiero hacer una aclaración y es que yo creo que es muy difícil en lo agudo, para ahorita dar paso a tu segunda pregunta, enfrentarse a estos pacientes. Yo creo que lo ideal es que el paciente cuando está en un estadio 3, 4, que sabemos que va a progresar por muchas cosas, porque tiene una diabetes muy avanzada, una enfermedad coronaria severa, que no es revascularizable, además tiene una EPOC, además tiene una hepatopatía, ya está muy enfermo, y tú le planteas la posibilidad, bueno, esta enfermedad, usted tiene una enfermedad renal crónica, esto probablemente va a progresar indefectiblemente, ¿usted cómo quiere que sea, digamos, esa parte final? Es muy difícil en el contexto de lo agudo tomar una decisión adecuada, doctora. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Y a mí me llega un viejito de 90 años con 131. Yo también trato de no dializarlo inmediatamente, pero sí hidratarlo, de mirar cuáles son las cosas que pueden haberlo descompensado y mirar en el punto después qué es lo que va a pasar. Es una persona que estaba postrada en cama, ya digamos que no tiene quien lo cuide, etcétera, etcétera. Digamos que ponerlo en esa situación es muy complejo, especialmente porque todavía yo creo, o es lo que he visto, probablemente saben ustedes todos más que yo, es que los pacientes adultos mayores son unos pacientes absolutamente fuertes, es decir, ellos hacen lo que el doctor les diga, porque eso es, digamos, la forma en la que nos venimos exponiendo, ¿cierto? Ya es diferente a estos pacientes mayores, después a estos pacientes de 60, 70 años, que han tenido como una exposición diferente y ya de alguna forma quieren participar en la toma de decisión de su tratamiento. Pero esas personas mayores que llegan así, yo también estoy de acuerdo. En cuanto a la diálisis paliativa, depende del paciente, ¿cierto? Si usted me dice que es un paciente que es absolutamente funcional a pesar de que tenga 90 años y todo, es una cosa que se debe modificar. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene 90 años y tiene una hipertensión y un hipotiroidismo, pues le aseguro que va a vivir unos años más en hemodiálisis. El asunto es que él también sepa cuáles son las complicaciones que tiene la hemodiálisis. ¿Por qué? Porque no son buenas.
En esto se basa, por ejemplo, la experiencia. Le digo yo creo que no debemos desechar aquellas cosas que vemos porque, mire, los pacientes, por ejemplo, la mayoría de los pacientes que yo he tenido en diálisis, que son mayores de 80 años, por ejemplo, una de las cosas que más me dicen es que les da mucho frío, por ejemplo, entonces que van a la diálisis, el día que van a la diálisis están terribles, no quieren pararse, no quieren comer, llegan a la casa y se acuestan. El otro día por la mañana es el día más feliz que tienen, pero después por la tarde se empiezan a sentir angustiados porque van a ir a la diálisis al otro día. Creo que nos falta a nosotros contarles cómo es que es la terapia, porque es que la terapia no la, o sea, no la vamos a tener nosotros, la va a tener una persona 4 horas allá sentada, y lo que usted dice es verdad, los nefrólogos calculamos una eficiencia de diálisis, tantas horas para que yo le pueda hacer el KTB, y entonces el KTB me dé bueno y mis índices de, ¿cierto? No están pensando en esa persona en particular. Entonces, para responderle su segunda pregunta, yo creo que esa es la, digamos, la falencia que tenemos. Nosotros, desafortunadamente, ya no somos los tratantes de nuestros pacientes como antes y podemos tener con ellos esta conversación de, bueno, y si llega al final y vos querés dializarte, ¿qué va a pasar? Esos pacientes que muestran esta larga como acompañamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 y 5 que se manejan médicamente, o sea, les va divino, o sea, les va muy bien. ¿Por qué? Porque entonces ya saben cómo se tienen que comer las proteínas, ya saben que deben evitar ciertas cosas. Entonces, digamos que es muy diferente. El asunto es ese, que desafortunadamente aún nos falta para poder llegar a tener ese acompañamiento largo que le permita al paciente morirse tranquilo en su cama un día. El asunto más complejo es ese paciente agudo. De eso no abarca este estudio, ¿cierto? Abarca es un paciente renal crónico que viene en acompañamiento y definió, listo, llegó tasa de filtración menor de 10 o tengo síntomas urémicos, ¿me meto o no me meto a la hemodiálisis, ¿cierto? Entonces, estoy de acuerdo con usted, es muy complejo. Un paciente, pero también creo que nos falta mucha educación, especialmente en los servicios de urgencia. Todos llaman al nefrólogo y llegan y digan, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las condiciones de este paciente? Si tenemos con qué trabajar o no, el paciente quiere o no, ¿cierto? El paciente es lo más importante. ¿Usted cree que va a ser capaz de hacerse esos cambios? No tiene quien se los haga, o si tiene la diálisis peritoneal. Evidentemente también para los pacientes que son más flaquitos también les da súper duro, el líquido duele, les da frío, les da peritonitis, etcétera. Si no tienen quien la haga porque no pueden ver bien es una tragedia. Entonces, digamos que poderle decir eso al paciente, esas son las terapias que tenemos y también tenemos la conservadora, o sea, no vas a vivir, puede que no vivas 2 años, sino 1 año y medio, pero podemos tener una mejor calidad de vida. Creo que a nosotros como nefrólogos nos falta todavía mucho, doctora. A Mauri Ariza, bienvenido, muchas gracias. Adelante. ¿Qué opina de la terapia limitada en el tiempo para el paciente que uno no sabe si le va a ir bien o le va a ir mal con la diálisis? Y la dosis incremental en los pacientes ancianitos. Y muchas gracias por la charla, doctora. Doctor, muchas gracias. Miren, yo creo que como dice un profesor mío del hospital, para el mamón no hay ley. O sea, empezar la diálisis y pararla es perfectamente viable. El asunto es que lo que me ha mostrado la experiencia es que cuando los pacientes empiezan la terapia es muy difícil después sacarlos, porque eso genera muchísima culpa en su entorno familiar. Y para el paciente como tal, decir, bueno, si puedo hacer algo para seguir viviendo un poco más, ¿por qué no seguirlo haciendo? Es una posibilidad, digamos que no sé si sea por la complejidad de los pacientes del hospital. Desafortunadamente nosotros no hemos logrado como, digamos, empezar una terapia que sea después fácilmente parable. No, es complejo, ha sido muy complejo. Probablemente yo no tenga tanta población como de pacientes ancianos como puedan tener ustedes, porque nosotros no tenemos una unidad renal, ¿cierto? Nosotros tenemos unas máquinas con las que hacemos diálisis en los pacientes que están hospitalizados, pero no tenemos una unidad renal. Entonces es difícil para mí, pues, como poderle dar una, digamos, una visión más amplia o una experiencia mayor. Y en cuanto a la diálisis incremental de la peritoneal, a mí me parece que es una opción adecuada siempre y cuando el paciente tenga facilidad para hacerla y crea que es lo adecuado. Yo, pues, la verdad es que lo que hemos visto es que los pacientes pueden, digamos, tener una buena calidad de vida, pero igual tienen una terapia invasiva que les puede ocasionar cierto malestar. Los estudios que yo he revisado muestran que evidentemente, como el doctor Muso, como estaba diciendo ahorita la doctora, tienen digamos, una buena calidad de vida, pero igual tienen una terapia invasiva que les implica como ciertos cambios. Obviamente, como usted dice, hay que individualizar al paciente. Yo también creo que estos pacientes adultos mayores no deberían tener una dosis, pues, como dice usted, no deberían tener un KTB, deberíamos manejar más los síntomas, pero creo que también deberían tener la opción del manejo conservador, ¿cierto? Como creo yo que es un cambio en el paradigma esto de que a todos tengamos que hacerles algo, como usted lo dice, si el paciente lo aguanta, pues no me cabe la menor duda, pero yo todavía considero que hay muchos pacientes que están en diálisis que ellos ni siquiera se aguantan la terapia y a esos, digamos, ese es el punto al que voy, cómo poder evaluar con el paciente cuáles son los que verdaderamente deberían tener un manejo conservador. Todos quisiéramos, pues, que el paciente pudiera vivir para siempre, ¿cierto? Y que eso implicara además una buena calidad de vida, como usted lo dice, que el paciente pueda comer, dormir, hacer sus actividades habituales, hacer su siesta, estar con los nietos, etcétera, etcétera. Pero digamos que hay muchos otros que no son así. Digamos,
las ganas que tengo como de que hagamos este manejo conservador va más dirigido a esos pacientes que la terapia dialítica se les vuelve pues una cosa compleja. Muchas gracias, Doc. La última intervención era Gracias. del doctor Jaime. Por aquí tenía la mano levantadita el profe Torres. Doc, Hola. bienvenido. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Primero que todo, quiero felicitar a la doctora, a la ponente, excelente charla. Este es uno de los temas que a mí siempre me ha cautivado y me ha interesado. Cuando yo fui presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, un lema que utilicé fue desdializar la nefrología. Entonces, hoy por hoy, debido a esa explosión demográfica que existe en el adulto mayor, es pertinente lo que está diciendo la doctora. Y hay varios escenarios a tener en cuenta. El primero, hay que determinar cuándo un paciente anciano tiene enfermedad renal crónica. Hoy en Colombia todos los ancianos tienen enfermedad renal crónica, gracias al Cross-Gold. ¿Sí? Y lo segundo que tenemos que ver es desde el momento en que nosotros los tenemos en la consulta, en los programas, etcétera, es determinar cuáles son las alternativas de tratamiento que tiene este paciente y si verdaderamente es un paciente pasible, no solamente para terapias de reemplazo renal, incluso hay que pensar en que el anciano también se puede trasplantar. Entonces le podría ir mucho mejor trasplantado. Yo hace poco me encontré una paciente que yo la había mandado a trasplantar a los 66 años y hoy tiene 78 y tiene 0,9 de creatinina. Fue una de las cosas más maravillosas que me ha pasado como nefrólogo. Pero yo creo también, le he dicho a los muchachos que vienen acá a rotar conmigo, porque aquí sí tenemos en Risaralda, en Pereira, efectivamente, salas de hemodiálisis dentro de los hospitales, que había que tener, alguno de ellos, tener un nefrólogo geriatra, porque sería muy importante en este momento de la vida, en este momento, en esta época en la cual cada día las personas viven más. Eso que usted dijo, doctora, es muy importante, pero es tan importante y se va, pero tiene un problema, y es el problema de los prestadores. Definitivamente a los prestadores les interesa dializar. Así es. No les interesa hacer tratamiento conservador de la enfermedad renal crónica, porque no es costo efectivo para ellos, es costo efectivo para el país. Y eso hay que ser claro en esto. Entonces, a mí, yo creo que en conjunto, ahí el doctor César, que está saliendo de presidente, está la escuela que yo digo que es de las más importantes, o la más importante del país, de geriatría, empezar a hacer protocolos o reglas o guías de entrada a diálisis en el paciente de determinada edad y hacia dónde caminamos. Y lo tercero, lo que siempre no he podido encontrar es cuándo es un paciente renal crónico. ¿Qué fórmula vamos a usar? ¿Qué estudio vamos a hacer? Porque se habla mucho de la cistatina, pero vaya a buscar. Entonces, yo creo, doctora, que usted le dio, espero que la podamos ver en Cartagena, y me parece que usted sí le dio al perrito con esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Yo también estoy de acuerdo con usted con el trasplante. Yo quiero decir eso, en España trasplantan pacientes mayores de 80 años y 85 y es una maravilla. Y como dicen, obviamente, all for all, le ponen donantes pues añosos, obviamente, a pacientes añosos. Obviamente se restringen en los pacientes que tienen una alta carga de morbilidad, pues porque probablemente, pues si la supervivencia, como dicen ellos, si el paciente puede vivir más de 2 años, lo trasplantamos, ¿cierto? Y yo estoy de acuerdo con usted, debemos desdializar la nefrología. La nefrología no es solamente para que hagamos diálisis, la diálisis es una terapia muy compleja, o sea, es muy fácil para nosotros prescribirla, pero es muy difícil para el paciente que está ahí sentado y creo que debemos tener otras alternativas en el panorama. No todos tienen que tener manejo conservador, ni todos tienen que estar en hemodiálisis, pero sí tenemos que ampliar la opción para el paciente, ¿cierto? Sí, Doc, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Me parece maravilloso pues que ustedes son unos nefrólogos enamorados de la geriatría y por acá hay geriatras enamorados de la nefrología. Muchas gracias por el tiempo, excelente la presentación. Un abrazo muy grande y esperamos volverla a tener por estos lados. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, hasta luego.